Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zair. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50. Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. El legado sigue vivo, apenas alcanzaron la meta, jajaja. Llegaron a 500 piedras mientras yo actualizaba una nueva. Mucha suerte y más piedras, por favor. Punto de vista de Seiji. Ya es hora. Esa mañana en particular, estaba tan desnudo como el día de mi nacimiento. Acababa de salir de un baño que tomé a las 3 de la mañana sin ningún motivo en particular. Revolví rápidamente los armarios y saqué mi uniforme. Era el mismo que usé en mi última batalla, gracias a Kanae, quien me remendó la tela rota. La ropa estaba un poco raída y desgastada, pero la forma en que la limpiaron y plancharon demostró que la habían cuidado con cariño. Extendí la ropa y la examiné detenidamente bajo la brillante luz amarilla. Mis ojos detectaron fácilmente las imperfecciones en la costura. Esas imperfecciones en la tela me irritaban profundamente, pero no me molestaban. En cambio, me llenaron de calidez. Kanae era una sastre excepcional que podía arreglar mi uniforme justo como yo quería. Pero desde que perdió la vista, tuvo dificultades. Aún así, insistió en arreglarlo, e incluso tuve que esperar un día más para que pudiera terminar su trabajo a la perfección. Los colores ni siquiera coinciden, dije divertido al observarla con más atención. Lo más probable es que le hubiera preguntado a la gente si el color era el mismo. Aunque los colores eran los mismos, tenían diferentes tonalidades. Si te fijabas bien, podías ver que parte del uniforme había sido remendada y arreglada. Debería ser feo, pero mis ojos se entrecerraron al verlos con cariño. Llevaba puesto mi uniforme mientras tarareaba sin darme cuenta una melodía alegre. Me ajusté la orilla al hombro y luego me ajusté una katana a la cintura. Me detuve un momento y miré la espada. Era la katana de Mitsuri, la que tenía antes de que le regalara su espada látigo actual. Era de color rosa y la empuñadura tenía un diseño muy tierno. La funda también tenía pétalos de sakura estampados para darle un toque especial. Mitsu llamaba mucho esta espada, tanto que la guardaba a buen recaudo incluso después de no usarla. Pero me la regaló al enterarse de que mi herrero no había terminado de fabricar la mía. Me paré frente al espejo, admirándome en mi reflejo. Nunca me había sentido más vestida y guapa. Juro que nadie vestía mejor que yo porque iba vestida de amor. Salí de la habitación lo más silenciosamente posible. Y fui igual de sigiloso al entrar en el dormitorio. Estaba oscuro y hacía más calor que en mi habitación anterior debido a la presencia humana. Mis ojos rechazan la oscuridad y ven con normalidad. Camin junto a la cama de Mitsuri y Kanae y les di un beso casto en la cara. Mitsuri seguía esperando su uniforme, pero lo entregarían hoy. ¿Te vas?, preguntó Kanae suavemente después de besarle la mejilla. Sí, respondí aunque ya se lo dije anoche. Buena suerte, Seiji, dijo con voz somnolienta antes de acurrucarse nuevamente para dormir. Siempre salgo temprano en la mañana porque odio decir adiós. Las despedidas eran de las cosas más incómodas y, la mayoría de las veces, no me gustaba lo que implicaban. Así que suelo preferir irme temprano, antes de que se despierten. Después de robarles un beso salí de la mansión. El aire fresco del amanecer acaricia mis poros, poniéndome la piel de gallina. El tiempo de descanso y sanación había terminado, ahora era hora de volver al trabajo. No esperé al amanecer y salté el muro de la mansión. Luego corrí por el bosque y me dirigí a mi primer destino. Señora Tamayo. Tokio. 4G más. Cuando llegué a Tokio, era alrededor del mediodía. Caminé por la bulliciosa ciudad con ojos curiosos, buscando algo sospechoso.
Estaba seguro de que Muzan ya no estaría en Tokio y no podía encontrarlo, mucho menos durante el día, pero no pude evitarlo. En lugar de encontrar al señor demonio, me encontré admirando la ciudad en rápido crecimiento. El contraste entre los pueblos y la ciudad era increíble. Era como viajar a un mundo completamente diferente, y no solo a unos pocos kilómetros. Se construyeron nuevos edificios y se remodelaron calles por todas partes. Era el año 1923, una época de la historia de la humanidad en la que la situación cambiaba rápidamente tras el fin de la revolución industrial. También se podían apreciar otros cambios en forma de pancartas políticas. El movimiento democrático Taiso estaba en su apogeo. Abundaban las pancartas y anuncios sobre el movimiento. La gente ansiaba reformas políticas debido a la modernización de Occidente. Aunque nunca presté mucha atención a estas cosas, regresar a la ciudad me recordó cuándo y dónde estaba. Mi vida no debía terminar con los demonios. Tenía que ser audaz y empezar a pensar en mi futuro después de la guerra. La bomba nuclear seguía acechando en mi futuro también. Joder, aún era de día, así que no fui a ver a Lady Tamayo de inmediato. Llegué a la conclusión de que preferiría que la visitara de noche. De la misma manera que yo preferiría recibir visitas durante el día, ya que soy humano. Por el momento, me dirigí al dojo donde aprendí kendo durante mi juventud. Noma Dojo, allí estaba. Parecía que había pasado una eternidad desde mi última vez, aunque solo habían pasado unos 5 años. El dojo estaba ubicado en el distrito central de Tokio. El kendo era un deporte muy popular en aquella época, junto con el sumo. Esto se debía a que no había pasado mucho tiempo desde el fin de las leyes samuráis. Los verdaderos samuráis también seguían vivos bajo la ley gubernamental. Ya eran ancianos, pero seguían vivos y promovían el kendo como una sombra de la cultura samurái. Al entrar, noté que había muchos menos estudiantes. No tuve tiempo de mirar mucho a mi alrededor porque alguien me reconoció. Shigan. Era mi maestro de kendo. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, al verme y vino corriendo. Sensei, me incliné. No puedo creer que te esté viendo, muchacho. Han pasado años, dijo. La verdad es que he echado mucho de menos el dojo estos años, dije, haciéndole reír. No lo dudo, dijo y me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Parece que has visto días mejores. Sí, lo tengo, dije mientras me rascaba. Seguimos conversando agradablemente y me guió por el dojo. Me presentó a los nuevos estudiantes y, sorprendentemente, sus ojos se iluminaron al reconocerme al oír mi nombre. Supongo que aún era un nombre importante en la comunidad de kendo. También me mostró las nuevas mejoras que habían hecho en su equipamiento, el nuevo espacio y los pocos trofeos que obtuvieron en el torneo nacional. Desafortunadamente, nunca tuvimos otro campeón después de ti. El torneo del año pasado estuvo reñido, pero quedamos en segundo lugar, dijo. Nos paramos frente a una estantería con una ventana de cristal. Dentro había trofeos y medallas cuidadosamente ordenados. El mío ocupaba el centro de la decoración y también era el más grande. Me vi sonriendo en el reflejo del cristal. Entonces, ¿qué te trae por aquí a mi dojo después de tantos años? Por favor, no digas que es porque lo extrañabas, dijo. La verdad es que no había ninguna razón para venir aquí. No tenía nada más que hacer y pensé que sería un buen pasatiempo visitar este lugar y revivir viejos recuerdos. Dije a media frase cuando de repente se me ocurrió una idea. Me tomé unos segundos más de silencio para reflexionar sobre ella antes de decidirme con una sonrisa. En realidad, regresé porque tengo algo que mostrarle, Sensei, comencé con una voz misteriosa. Durante los años que estuve fuera, estuve viajando. Se puede decir que durante mis viajes hice algunos descubrimientos, dije. ¿Cómo qué? ¿Podemos conseguir una sala privada para una demostración? Pregunté, y aunque estaba confundido, accedió, podía adivinar que se trataba de alguna técnica nueva por mi discreción. Al fin y al cabo, el propio dojo tenía artes de espadas secretas, que, por cierto, copié después de verlo practicar una vez hace mucho tiempo. Sígueme, me condujo a su sala de entrenamiento privada, lejos de miradas indiscretas y fue entonces cuando se lo mostré. ¿Estás listo? Pregunté mientras sentía el peso del shinai en mi mano. Era una espada de madera usada en kendo. Adelante, se encogió de hombros y se alejó para darme espacio. Así que comencé. Respiré hondo, pronunciando esa acción más de lo necesario. Mi pecho se expandió hasta alcanzar proporciones inhumanas y entonces explotó. Me movía más rápido de lo que alcanzaba la vista. Era un borrón de acción ante sus ojos humanos.
Entonces, en un segundo, corté la madera que se oscurecía frente a mí. Sonido metálico seco. Madera contra madera. Ni siquiera era mi intención, pero el muñeco de madera quedó partido por la mitad por la madera. Fue una hazaña imposible. Una que bastó para derribar a mi sensei. Eso fue, tartamudeó. Sus ojos estaban conmocionados. Nunca había visto hazañas tan extraordinarias. Pensó que era imposible. Eso es la utilización de patrones respiratorios. Al inhalar grandes volúmenes de aire siguiendo patrones específicos y asegurarte de obtener el máximo oxígeno a través de la sangre, puedes alcanzar una fuerza que supera los límites humanos, expliqué. Luego lo enfrenté mientras todavía estaba en el suelo. Quiero compartir esta técnica con ustedes y que la transmitan a la siguiente generación. La llamo, un momento de suspenso respiración con esteroides. Claro, no fui tan tonto como para compartir una de las 5 técnicas principales de respiración, pero la respiración con esteroides fue mi propia creación. Y no era tan potente como para que me importara si otros la conseguían. Enderezó su postura en el suelo y se arrodilló frente a mí como un estudiante invirtiendo nuestra posición. Por favor enséñame, sensei, y así continuó el legado de la respiración con esteroides. Tamayo en el cuerpo de cazadores de demonios. Punto de vista de Seiji, no fue tan difícil encontrar el escondite de Tamayo. Pensé que me costaría encontrar el espacio oculto, aunque tenía una memoria perfecta, ya que era arte demonio de sangre y todo eso. Pero resultó que fue tan sencillo como encontrar cualquier otra casa. Al principio no me di cuenta de que el lugar estaba oculto, pues mis ojos penetraron toda falsedad. Para mí fue lo contrario. Encontré el lugar primero en lugar de descubrir que estaba oculto. El lugar destacaba un poco por su amplio patio. Debería ser imposible que existiera un terreno tan libre en una ciudad como Tokio, pero allí estaba. Una pequeña mansión con un amplio espacio libre en medio de la ciudad. Era demasiado grande para llamarla casa, pero no lo suficientemente grande para describirla como una mansión. Entré directamente por la puerta principal. No había ningún obstáculo que me impidiera entrar. Estaban arriesgando toda su seguridad al estar escondidos, lo cual me pareció una completa estupidez. Pero al menos parecían tener sensores, porque en cuanto entré, vi a Yushiro saltar desde dentro. Su rostro estaba lleno de alarma y se acercó de inmediato a la ventana para evaluar la situación. Hola. Soy yo. Saludé cuando el demonio de pelo verde se asomó por una ventana. Vi que se le hundía el hombro y el alivio lo inundó. Abrió la ventana del todo y gritó con un tono bastante enfadado. ¿Alguna vez has oído hablar de tocar o avisar a la gente con antelación? Envió una carta, pero el cartero no encontró tu dirección por alguna razón, así que no es culpa mía. Bromeé mientras cruzaba el patio y entraba en la mansión. Gracias por invitarme, entré directamente. Observé el familiar interior y no encontré nada nuevo. Quizás se debía a que los demonios viven mucho tiempo, pero parecen ser alérgicos al cambio. Ser prácticamente inmortales los libera de la prisa humana por crecer y cambiar, por experimentar antes de que todo termine. ¿Por qué apresurarse cuando puedes vivir para siempre? Yushiro bajó corriendo las escaleras y me miró con los ojos entrecerrados. Habría parecido más intimidante si no se hubiera tropezado en los últimos escalones. ¿Qué quieres? Preguntó, con cierta rudeza, debo añadir. Ni siquiera se dirigió a mí formalmente, lo cual me pareció un poco extraño, ya que todos a mi alrededor solían ser tan respetuosos. Tarareé. No te odié tanto la última vez, observé con interés, ignorando su pregunta. ¿Qué? Parpadeó como un búho. No me malinterpretes, todavía me pareces repugnante y tu aura despierta mis instintos asesinos, pero ya no quiero vomitar solo con verte, si es que eso tiene sentido, dije. Los demonios eran seres que no deberían existir. Estaban fuera del orden natural, y mis ojos lo percibían más que cualquier otro. Si no fueran perfectamente imperfectos como Muzan Kibutsuji, todos los demonios me parecían horribles. Algo así como una fruta con pelos. La fruta en sí no era fea, y los pelos eran hermosos en los animales. Pero si una fruta tuviera pelos, sería repugnante. Imagínense una manzana peluda. Los demonios eran algo así ante mis ojos. Pero claramente, ese disgusto había disminuido después de que Rengoku se convirtió en un demonio y pasé mucho tiempo mirándolo todos los días, permaneciendo a su lado desde que desperté. ¿Me estás llamando feo? Preguntó, luciendo desconcertado y ofendido. No a ti en específico, sino a quién eres. En fin, ¿me podrías guiar con Lady Tamayo o debería ir a su habitación solo? Su mirada no se apagó, pero me condujo a su habitación. Sabía lo fuerte que era, así que sabía perfectamente que no podía echarme ni nada.
Llamó a la puerta cuando llegamos a su estudio. Señora Tamayo, está aquí de nuevo. El sordo asirá. Hubo una breve pausa antes de que una voz viniera desde adentro. Déjalo entrar. Busiero me abrió la puerta y cuando entré, tenía un mensaje. Te vigilaré. Si lastimas o amenazas a Lady Tamayo, dijo, y mis ojos se clavaron en él con un pequeño destello de intención asesina. Aprieta los dientes y sus ojos muestran venas pero termina, me aseguraré de que te arrepientas. Me tambaleé ante su determinación. No debía subestimarse lo peligroso que me sentía para los demonios. Mi instinto asesino era el resultado de años y años de masacres de su especie. Estaba seguro de que cada instinto demoníaco de su cuerpo le gritaba que huyera. Si tuviera la sangre de Muzan, se descontrolaría, sobre todo después de mi último encuentro, pero el chico se mantuvo firme. El amor superó toda lógica. Y qué triste amor albergaba. En el manga canónico, Busiero se enamora de Lady Tamayo después de que ella lo salva de una enfermedad transformándolo en un demonio. Pero la mujer de la que se enamoró estaba destrozada. Lady Tamayo era una viuda que no podía olvidar a su esposo e hijos. No correspondió al amor del joven e incluso lo usó para vengarse. Y, sin embargo, Busiero estaba más que dispuesto a ayudarla a vengar a su esposo e hijos. Lo más triste fue que Yushiro sobrevivió a la batalla final, mientras que Lady Tamayo murió sin siquiera reconocer sus sentimientos. Pasó vidas enteras sin ella. Pintaba su retrato para intentar mantenerla viva en su memoria, esperando a que renaciera para poder amarla de nuevo. Lo tendré en cuenta, asentí y entré en la habitación. Dentro, encontré a Tamayo sentada frente a una mesa de investigación. Sus ojos miraban a través del microscopio y se apartó con una sonrisa. Tome asiento, señor Shigan, lo hice, ¿qué le trae a mi humilde morada? Seguro que has oído hablar de lo que pasó, dije, y ella se irguió al oírlo. Se apartó del microscopio para poder mirarme. Lo hice. Derrotar al mismísimo Rey Demonio es uno de los logros más importantes que la Corporación Cazadores de Demonios ha alcanzado en 5 siglos. La gente no paraba de hablar de ello, dijo. ¿Eso es todo lo que has oído? ¿Debería haber escuchado más? Supongo que no, ya que no estás en la Corporación de Cazadores de Demonios, dije, y me recosté en la incómoda silla, demasiado baja para mí. Claramente, estaba hecha para una dama, no para un tipo de 2 metros con la complexión de un dios griego, Esto es bueno porque puedo ver tu cara mientras lo anuncio, dije con una sonrisa y ella levantó una ceja. Cuéntame, tengo muchísima curiosidad, dijo y se acercó. Logramos obtener muestras de sangre y tejido de Muzan Kibutsuji y aún se conservan, dije y miré su rostro para ver su reacción. En lugar de la sorpresa que esperaba, su rostro se arrugó en un gesto de escrutinio. Nadie podría haber parecido más incrédulo. No dices mentiras, pero me resulta difícil creerlo, dijo antes de explicar su motivo. Ni siquiera yo, tras siglos de investigación, puedo preservar la sangre de Muzan sin su consentimiento. El Rey Demonio tiene control absoluto sobre sus células. Lo mejor que podemos conseguir es la versión diluida de la luna superior mezclada con su ADN, dijo. ¿Trajiste esas muestras? Si no, me cuesta creerlo. Disculpa mi sospecha, dijo con una reverencia respetuosa. Me eché hacia atrás y me apoyé en el respaldo de la silla, sabes que esperaba más diversión de tu reacción, siento decepcionarte, dijo ella sin impresionarse. No hace falta que te disculpes, Lady Tamayo, porque tienes razón. Es imposible preservar la celda de Muzan en otras circunstancias, dije. ¿Otras circunstancias? ¿Cuál es la excepción en este caso? Preguntó, con la curiosidad de vuelta. Muzan fue cortado por un espadachín con la marca de un asesino de demonios, que blandía una espada roja y usaba la forma más pura de respiración solar, dije y finalmente obtuve la reacción que estaba esperando. Ella estaba perpleja, en más de un sentido. Las 3 cosas que mencioné fueron una sorpresa para ella. Eran herramientas que sabía que podían dañar al Rey Demonio, pero que jamás podría conseguir. Pero entre todo eso, algo le llamó la atención. ¿Respiración solar? Preguntó con la respiración entrecortada. Entonces me di cuenta de que no le había contado nada de eso, aunque éramos compañeras. Lo aprendí de la familia Kamado, que transmitía la técnica en forma de danza tradicional, el Inokami Kagura, dije y sus ojos se abrieron de par en par. Era una entidad anciana que vivió lo suficiente como para conocer la conexión que Yorichi tenía con la familia Kamado. Así que supo al instante que mi afirmación era cierta. Quizás fuera un poco inverosímil, pero era cierta. Le tomó unos 5 minutos procesar mis palabras. Me preguntó algunas cosas más al respecto, confirmando la veracidad de mi afirmación.
Su mente trabajaba con lentitud y detalle, sin pasar por alto ningún fallo. Pero entonces vienes a mí con las manos vacías, sabiendo perfectamente cuánto me ayudaría la sangre de Muzan en mi investigación. Entonces, ¿qué quieres de mí? Preguntó. Aquí estaba, quiero que te unas al cuerpo de cazadores de demonios. Ella no pareció muy sorprendida por esa petición. Curioso. La última vez que nos vimos, dejaste claro que te parecía bien ser compañeros, solo tú y yo. También dijiste que mi ayuda solo sería una conveniencia, no una necesidad, para matar al señor demonio. Ella era demasiado observadora para su propio bien. Entonces, ¿qué cambió? Los Asirano escaparon ilesos de la purga fallida, dije. Mi amigo, Rengoku. Él es el Asira de la llama de esta generación y se había convertido en un demonio. Sus ojos brillaron, y fue una señal reveladora de que finalmente había resuelto el rompecabezas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la necesitaba? Y eso incluía todas las ventajas y desventajas de la situación. Entonces, ¿quieres que encuentre una cura para convertirlo de nuevo en humano o, al menos, hacerlo como nosotros, demonios fuera del control de Muzan? Dijo y asentí. Hay una chica muy inteligente en el cuerpo de cazadores de demonios. Está logrando avances cada día, pero si trabajan juntos, creo que podrán encontrar la solución antes, dije en un intento de restarle importancia a lo mucho que la necesitaba. Ella vio a través de mi intento y me ofreció una sonrisa amable. Está bien, haré lo que me pides, dijo y me sorprendió lo fácil que fue. Sinceramente, esperaba que explotara mi necesidad. No tenía por qué ser mucho, pero podría aprovecharse de la situación. Quizás podría pedir autonomía, más protección e incluso control total sobre la investigación o algo así. Rayos. Estaba pensando que me pediría que matara a Muzan con sus propias manos a cambio de sus servicios. Claro que podría haberla obligado a unirse y amenazarla, pero el punto sigue en pie. Ella era una buena persona, más de lo que yo creía. No te sorprendas tanto, se rió ella. Somos socios después de todo en efecto. Bushiro. Gritó y el chico, fiel a sus palabras, estaba justo afuera de la habitación, así que entró inmediatamente. Por favor, empaquen nuestro equipaje, nos mudamos como desee señora Tamayo, supongo que ese fue el primer objetivo completado. Los 6 ojos puestos en el punto de vista de Seiji después de que pasó toda la prueba, tuve toda la noche para mí. Podría aprovechar para dormir bien y descansar después del largo viaje. A las hermanas Kocho les encantaría la idea. Podría salir de noche a buscar demonios para matar, porque maldita sea, hace mucho que no maté a uno. Hacía tiempo que no estaba en Tokio, así que estaba seguro de que habría un demonio por aquí acechando a los desaparecidos. Así que hice precisamente eso. Salí de la mansión y les di tiempo a Lady Tamayo y a Yushiro para que se prepararan para el viaje de regreso a la mansión mariposa. Mientras tanto, salí de la ciudad y di una vuelta por las afueras de Tokio. Para mi horror, no pude encontrar presas fáciles ni siquiera después de una hora de búsqueda. Mis ojos morados abarcaron muchos kilómetros a la redonda con una sola mirada, pero aún así, los demonios parecían míticos. No pude encontrar nada. Pero no me rendí. ¿Encontraste alguno? Le pregunté al gorrión que volaba sobre mí. Finalmente regresó después de casi una hora de desaparecer en el horizonte. Raven parecía muy impresionada, pero asintió. Genial, guíame. Exclamé, y ella voló hacia el oeste. Medí mi respiración y la seguí justo detrás de su cola. Me tomó media hora de carrera constante antes de que mis propios ojos captaran la visión de un demonio en el horizonte. El demonio se alojaba en un templo abandonado ubicado al lado del viejo camino. Hace mucho tiempo, el sendero era una de las vías para llegar a Tokio, y el templo servía para que los viajeros descansaran y adoraran a Dios durante su viaje. Sin embargo, el camino era montañoso, por lo que se abandonó hace mucho tiempo en favor de carreteras más anchas que permitieran el paso de coches y carretas. Pasaron otros 10 minutos antes de que llegara al templo. Gracias Raven, eres la mejor, dije, rascándole el costado de la cabeza cuando aterrizó en mi hombro. Sus ojos estaban muertos y deslumbrantes, pero alzó un poco el pico. Sus pulmones también rebosaban de orgullo. Era la mejor Kasuga y del mejor Asira, y lo sabía. Ella voló de mi hombro para posarse en un árbol cerca de la puerta de entrada del templo mientras yo subía las escaleras. Era de noche cerrada, una hora o menos antes de la medianoche. Para entonces, la mayoría de los animales ya habían dormido, excepto los nocturnos. Vi algunos búhos y un grupo de cuervos merodeando por las puertas y el techo de estructuras deterioradas. Claramente, estaban allí buscando las sobras.
Lástima que no queden sobras después de cortar la cabeza del demonio con una espada Nichirin. Los búhos tarareaban una melodía escalofriante, pero no la oí. Entré al templo, quizá demasiado entusiasmado cuando se suponía que debía estar cauteloso y asustado. El contraste conmocionó al demonio hasta el punto de no atacar de inmediato. Fruncí el ceño, fingiendo no notarla por unos segundos más antes de que la impaciencia se apoderara de mí. Puedes saltar sobre mí ahora, te prometo que me sorprenderás, dije mientras miraba al techo. En el techo, donde las maderas se entrelazaban para formar el tejado, una mujer serpiente colgaba boca abajo. Su cabello era pálido como la nieve, su piel era de un ligero tono rojizo, rosa, y de cintura para abajo era una serpiente con escamas de un rojo intenso. Me siseó, su lengua se movía como una daga en su boca mientras sus dientes afilados, del tamaño de sus dedos, me miraban fijamente. Mis ojos podían ver los pequeños tubos de esos colmillos, que goteaban un veneno ácido que, si me mordía, probablemente me convertiría en sopa. Se desprendió rápidamente de la madera del techo y cayó sobre mí. Retrocedí sin demora y me azotó en mi posición anterior. Ni hablar. Me pilló desprevenido. Intenté imitar una exclamación de sorpresa, pero quizá no fue tan buena. Se enfureció y se deslizó hacia mí. Es un demonio de alto rango, observé de inmediato mientras detenía sus ataques. Agitó sus manos hacia mí a una velocidad absurdamente rápida, lo suficiente como para imitar una mordedura de serpiente real. Sus dedos eran cuchillas en lugar de carne, listos para desgarrar músculos y huesos. Pero algo curioso que noté fue que, aunque su velocidad y fuerza eran las de un demonio de alto rango, se movía como una completa inexperta. Para convertirse en un demonio poderoso, los demonios necesitaban una buena experiencia y habilidad en combate. Menos Muzan no les daría más sangre. O si te convertías en un demonio de alto rango devorando humanos, eso te obligaba a consumir muchos humanos a lo largo de los años. Era una forma segura de atraer a los cazadores de demonios, así que si podías hacerlo durante años, significaba que eras fuerte. Pero el demonio serpiente frente a mí tenía la habilidad de un demonio de bajo rango, pero el poder de un demonio de alto rango. Curioso. Extraño, dime, ¿cómo te hiciste tan fuerte? Está claro que no te lo ganaste, pregunté, y finalmente saqué mi espada y choqué contra sus garras a la velocidad del rayo. Una lluvia de chispas iluminó el viejo templo abandonado, iluminando los antiguos manuscritos y estatuas. Obviamente, no respondió a mi pregunta, pero presentí que no era porque no quisiera. Apenas estás consciente, dije tras unos segundos de observación. Sus ojos rojos seguían mirándome con odio, con la intención de devorarme. Eso le quitó por completo la alegría a prolongar esta pelea. Si no estaba consciente, significaba que no sentiría desesperación. Así que, con un rápido desenvaine de mi espada, convertí a la demonio serpiente en cientos de pedazos finos mientras se abalanzaba sobre mí. La sangre se derramó en el suelo del templo como si un monstruo la hubiera masticado y escupido. Su sangre y salpicaduras de carne me rociaron, pero rápidamente se convirtieron en cenizas poco después de ser asesinada. Supongo que lo que sea que hiciste para volverte tan fuerte te costó la consciencia. No podrías soportar ese tipo de poder, continué después de su muerte. Fue una observación realmente curiosa. No me digas que Muzan ha estado reforzando sus demonios después de nuestra pelea como preparación para la guerra. Eso sería hilarante. Me brillaron los ojos y vi que el globo ocular desapareció más tarde que los demás. No estaba seguro, pero no era parte del demonio. Me encogí de miedo y decidí esperar a ver qué pasaba en lugar de investigar más. Salí del templo y disfruté de los rayos plateados de la luna. Tercer punto de vista castillo infinito, lo encontré en aquí, me dijo después de que Kokushibo apareciera ante ella. Había manipulado la dimensión para que la habitación de Kokushibo se conectara con la suya y se convirtieran en una sola. Gracias Nakime, por hacerme este favor, dijo Kokushibo sinceramente con una pequeña reverencia. Nakime tenía un leve rubor en las mejillas. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué intentar buscar a Seiji Shigan. Ni siquiera era una orden de su amo. Pero después de que Kokushibo le pidiera con tanta insistencia, se vio a sí misma dándolo todo por encontrar el Ashira púrpura. Puso más empeño que todo el tiempo que dedicó a una misión para Muzan en conjunto. El trabajo dio sus frutos porque encontró a Seiji Shigan para él. No hace falta que me agradezcas, señor Kokushibo. Esto es solo una parte de mi misión. La luna superior tiene el poder de solicitar mi ayuda para completar la tarea del señor Muzan, dijo, pero aún así, los ojos de Kokushibo reflejaban la misma gratitud. ¿Puedes seguir vigilándolo?
Y, por favor, ábreme una puerta cuando surja la oportunidad, dijo. Me muero por conocer y no era buena idea expandir tales recursos. Su arte de demonio de sangre no es infinito. Las demás lunas superiores también necesitaban su ayuda en sus propias obras. Pero ella justificó su acción diciendo que él era el número uno y todo eso. Lo que me pides. La oportunidad llegó la noche siguiente. Ella abrió la puerta que conducía a Seiji Shigan para la primera luna superior. El propio señor Aura, el mayor desafío. Punto de vista de Seiji. Salimos hacia la mansión mariposa en cuanto el sol se puso en el horizonte. Al principio, Lady Tamayo iba a traer un montón de cosas innecesarias al viaje, pero la detuve. Podríamos conseguirle cualquier equipo que necesitara. Después de decirle que nuestro equipaje se redujo en un 90%. Resulta que los demonios no necesitan ropa ni otros utensilios como cepillos de dientes y cosas así. Lo sabía, pero nunca lo había pensado. Al final, nuestro equipaje consistía en un montón de libros y notas importantes, junto con las muestras que Lady Tamayo había recopilado a lo largo de los años. Guardaron otros materiales importantes en la mansión oculta. El viaje fue mucho más lento que cuando viajaba solo, pero aún así fue bastante rápido ya que los demonios no podían cansarse. Pasamos la mayor parte del viaje hablando. Sentía curiosidad por saber cómo era ser un demonio para prepararme en caso de que Rengoku tuviera que ser despertado como tal. Aprendí muchas cosas interesantes. Aún así, no se habló de nada personal en la conversación. Fue aburrida y profesional. Caminamos por el sendero a la misma velocidad que las carretas normales. Nos topamos con una manada de lobos y un demonio durante el camino. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me detuve por primera vez en nuestro viaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Preguntó Lady Tamayo. No puedo seguir contigo de aquí en adelante. Sigue a Raven, mi cuervo Kasuga, y te guiará a la mansión mariposa, dije. El lugar donde paramos era justo donde teníamos que desviarnos del camino principal. La mansión mariposa seguía siendo un lugar muy escondido, aunque se mantenía tan secreta como la mansión Ubuyashiki o la aldea de los herreros. ¿Por qué no puedes guiarnos? Preguntó Yushiro con los ojos entrecerrados. Porque nos están siguiendo, dije y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Desde cuándo? Preguntó Lady Tamayo en voz baja, con cautela en todo su tono. No lo sé. Lo revisé hace poco y lo vi, dije. Estaba comprobando si alguien nos seguía justo cuando estábamos a punto de desviarnos de la carretera principal. Entiendo. Dejaremos esto en tus manos mientras seguimos adelante, dijo y le dio un codazo al chico reacio. Vamos, Bushiro. Quizás aún no confiaba en mí y pensaba que los estaba llevando a una trampa. Sinceramente, no tenían motivos para sospechar de mí. No éramos iguales, y si quisiera, podría matarlos en cualquier momento y lugar. ¿Para qué molestarme con trampas? Cuervo voló justo por encima de la línea de árboles y los condujo a la mansión mariposa. Mientras tanto, permanecí en mi sitio, con la mirada fija en mi katana medio desenvainada. Miré el reflejo brillante para poder ver detrás de mí. Así que me persigues a mí, murmuré divertido. El que nos seguía no fue tras Lady Tamayo ni siquiera cuando desapareció en la oscuridad del bosque. Pensé que los demonios podrían estar tras ella, pero supongo que fui yo todo el tiempo. Interesante, dije. Al instante siguiente, un viento me azotó, despeinando mi larga cabellera y haciendo que mi aori ondeara. Y entonces desaparecí con la siguiente ráfaga de viento. Usé respiración de niebla para moverme a una velocidad increíble, ocultando mi presencia. Me di la vuelta y prácticamente volé hacia quien nos seguía. Por fin pude ver quién nos seguía y no era un quién sino un qué. Un solo globo ocular. Lo reconozco. Era el arte del demonio de sangre de Nakime. ¿Cambié tanto el canon? Nakime solo se coló entre los cazadores de demonios antes de la batalla final. Pero aquí estaba, haciendo todo lo posible por descubrir nuestros escondites. El globo ocular estaba a casi 1 kilómetro de nosotros y lo alcancé antes de contar hasta 10. Mi mano se movió rápidamente y capté el globo ocular. Lo miré con mis ojos morados, buscando la conexión. Si seguía el rastro de la conexión, creo que me llevaría a Nakime. O tal vez no. Me aplasté el globo ocular justo después de eso. Tengo que advertirles a los demás sobre esto, dije tras un largo silencio de reflexión. Estaba a punto de darme la vuelta e ir tras Lady Tamayo cuando un sonido me paralizó. Fue más como una vibración en mi piel antes de que algo dentro de mí gritara. No sabía qué decía, pero gritó tan fuerte que temblé. Un rasgueo de una cuerda. Con el rabillo del ojo, vi una puerta que se abría desde el tronco del árbol.
Estiré el cuello y sentí un sudor frío en la cara al ver quién salía. Su presencia era una tormenta silenciosa. Un peso invisible me oprimía el pecho como 1000 manos invisibles. A simple vista, supe que el de la luna superior era único, incluso superior a Muzan sin mi instinto me hacía caso. Kokushibo. El de la luna superior no habló al principio. No le hizo falta. Su imponente figura parecía desdibujarse en los bordes, como una figura desconectada del todo de este mundo. Sus 6 ojos, dispuestos en un patrón demasiado antinatural para ser otra cosa que una burla de la humanidad. Cada ojo tenía el kanji de rango superior y brillaban con una mezcla enfermiza de carmesí y oro. Sentía esos ojos mirándome fijamente, sin pestañear. Me analizaron de pies a cabeza, descubriendo todo lo que era. Creía ser la guerrera perfecta, pero descubrí nuevos defectos al seguir su mirada. Qué ojos tan aterradores, me hicieron sentir desnudo. ¿Sienten esto los demás cuando los observo de forma similar? Fue una sensación horrible. La esclerótica de sus ojos, negra como el vacío, no hacía más que magnificar la inquietante intensidad de su mirada. Su larga y oscura cabellera le caía sobre los hombros, moviéndose apenas a pesar de la quietud de la noche, como si tuviera vida propia. Quizás así fuera. El miedo me carcomía el corazón y qué sentimiento era ese. ¿Cuándo fue la última vez que un demonio realmente me aterrorizó? Cuando luché contra Muzan, temía la posibilidad de morir. No temía al rey demonio. Pero esta vez, el miedo al demonio que tenía frente a mí iba más allá del miedo a la muerte. He querido conocerte desde tu pelea con mi maestro. Pero no esperaba verte temblar. El bosque parecía encogerse a mi alrededor, los imponentes árboles ahora eran meros susurros ante la abrumadora presencia del demonio más fuerte. Sin lugar a dudas fue lo más increíble que había visto jamás. Y en ese momento, finalmente comprendí que era ese grito. Era un grito que me obligaba a correr, carajo. Debería correr, ¿no? No pude luchar contra esta abominación perfecta. A diferencia de la situación con Muzan, donde tenía un plan sólido y apoyo, y no me estaba recuperando de una lesión. Tenía casi 0 posibilidades de ganar en esta situación. Era ridículo lo jodido que estaba. Pero, curiosamente, mis piernas no se movieron ni siquiera cuando se lo pedí. Me sentí profundamente intrigado por mi propio miedo y por la entidad que estaba frente a mí y que me hacía temblar. Solté una ráfaga de aire de mi boca, deteniendo un estilo de respiración que casi venía instintivamente. Lo siento, hacía mucho que no sentía miedo de una entidad, dije, y tras mis palabras, me quedé quieto. Ya no me temblaba ni un hueso. Y creo que sé por qué te tengo miedo, dije. Eres un guerrero, ¿verdad? A diferencia de ese cobarde y amado Muzan. Si Muzan era como mirar el vasto océano que podría ahogarte o arrastrarte con un tsunami, Kokushibo era una cuchilla en tu cuello, clavándose ya en tu piel. El océano era lógicamente mucho más poderoso y con mayor potencial de destrucción, pero si te encuentras en ambas situaciones, siempre temerás más una cuchilla en tu cuello. Creo que la diferencia estaba en la precisión, Muzan podría matarte pero Kokushibo te matará. O quizás era solo mi instinto guerrero el que estaba predispuesto. La gente normal le temería más a Muzan. Dices tenerme miedo, pero ya no tiemblas. Dime, ¿ya te has desesperado? Me preguntó sin pestañear. Pero esta vez, mis ojos brillaron morados y lo miré sin pestañear. Lo atravesé con la mirada, destripándolo pieza por pieza, igual que él me destripó. Nunca, respondí. Bien. Si lo hubieras hecho, este encuentro habría sido decepcionante, dijo y luego continuó hablando. Habló, pero esta vez con el cuerpo. No tenía intención de matarme, pero la espada que blandía tenía toda la intención de cortarme. Olvídate de su forma y corte perfectos. Su intención y voluntad eran tan precisas que eran como espadas. Una cosa era blandir una espada con la intención de matar, pero blandirla sin otra intención que cortar, eso era prácticamente un milagro. No había ningún sentimiento ni deseo personal. Fue un paso por encima del estado desinteresado. Debería correr. El riesgo de escapar era bajo, ya que parecía mucho más rápido que yo y tenía a Nakime. Pero aún así tendría más posibilidades de escapar que de ganar esta pelea. Pero en lugar de eso, me quedé y respondí. Seiji contra Kokushibo. Punto de vista de Seiji. El bosque permanecía en un silencio inquietante, el aire denso con un frío insidioso y rastrero. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, proyectando sombras largas y dentadas que parecían danzar con cada movimiento. Y avanzamos, sin descanso. Nunca antes había conocido a alguien que pudiera mantener una conversación conmigo.
El de la luna superior hablaba el lenguaje del cuerpo como yo. Cada movimiento muscular era una palabra, cada ataque una frase mientras hablábamos en una conversación larga y sinuosa. Comenzó con una intensidad inmediata, sin una acumulación, sin subidas y bajadas de ritmo. Quizás la perfección no tiene un principio, quizás eso fue un defecto. Luchar contra Kokushibo fue la experiencia más reveladora que he tenido. Casi lo olvidé con mi vista excepcional, pero a mitad de la pelea, me di cuenta de que no podía oír nada. En realidad yo era sordo. Había 6 dimensiones de movimiento. Arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Kokushibo dominaba todas estas dimensiones y tenía ojo para cada una. Tenía dominio sobre todo. Se sentía sofocante, realmente me estaba ahogando en el espacio. Mi respiración era como la de un hombre sacado del océano. Yo, un maestro de la respiración, apenas podía respirar. Me puse una mano sobre el pecho, sintiendo el dolor por dentro. Estaba tan concentrado en la pelea que incluso olvidé respirar. Había tantas otras cosas en que pensar, tanta información que mi cerebro debía procesar, que se me olvidó que tenía que respirar. ¿Eso es todo?, preguntó Kokushibo con su espada en la mano. Mi mirada se fijó en la espada. No era una espada, era una pesadilla hecha realidad. La katana parecía estar viva. Su oscura superficie ondulaba con vetas de un carmesí intenso, como si la sangre fluyera bajo su piel. Un ojo impasible cerca de la base de la hoja me observaba, siguiendo cada movimiento, consciente y desconcertante. Cada sutil latido de la grotesca carne de la espada resonaba con la propia respiración de Kokushibo, haciendo que el arma se sintiera menos como una extensión de su brazo y más como una parte de su ser. Nuestro primer intercambio de golpes fue un instante. No había destrucción a nuestro alrededor. Ni una sola hoja de los árboles se movió. Intercambiamos golpes a la perfección. Miré la katana en mi mano, mi mirada se detuvo en su empuñadura rosa, que me recordó a Mitsuri y su dulce sonrisa. Recordé por qué luchaba. Así es. Más allá del odio, luchaba por algo. No sabía qué, pero luchaba por ello. No te relajes, apenas estoy empezando, dije y como si creyera en mis palabras, asintió y se preparó. Fijé mi respiración en un patrón una vez más e inhalé con fuerza, produciendo una vibración silbante en el aire. Respiración de tormenta. Mi cuerpo gimió bajo mi propia fuerza mientras agarraba mi espada con la mano izquierda. Abrí paso entre todos los que intentaban detenerme y me lancé hacia Kokushibo, lo que dio pie a otra conversación. Tercera forma. Sinfonía del trueno. Mi espada se convirtió en 12 rayos de luz púrpura gigantescos que azotaron a Kokushibo uno tras otro. Cada ataque desató un sonido atronador que sacudió el mundo. Los sonidos de cada trueno también eran distintos, como la octava de 12 notas. Emitía una vibración reconfortante en mi piel. Fue quizás la combinación de ataques más poderosa que jamás había desatado contra una entidad. Pero Kokushibo no mostró pánico ni miedo. Respiración lunar. 8 formas, cada movimiento de su espada dejaba el aire temblando, como si la realidad misma retrocediera ante la presencia de la espada. Dragón lunar de cola anillada. Cada uno de mis 12 ataques, y cada rayo que lo acompañaba, se enfrentaba a un arco masivo de espadas lunares. A diferencia de un choque normal de espadas de viento, había espadas lunares más pequeñas dentro del arco de las espadas lunares. El ataque no solo corta las cosas, sino que lo destroza todo en el proceso. Fue un corte dentro de otro corte. El concepto apenas me llegaba a la mente mientras lo presenciaba. Al final, nuestro ataque alcanzó la intensidad deseada y se desvaneció en el aire. Mi hombro se hundió en derrota, pero solo por un momento antes de atacarlo con el uso de respiración de viento trueno. Él respondió de la misma manera y se movió conmigo. Pudo igualar mi velocidad mientras yo estaba en mi forma más rápida. Éramos un rayo de luz mientras recorríamos el bosque, desatando la destrucción en nuestro intercambio de golpes por fin. Nos movíamos tan rápido que un solo paso creaba un cráter permanente en el suelo. Ignoré sutilezas como respiración de trueno y golpe de viento en su concepto y me convertí en la violencia personificada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kokushibo, con un atisbo de emoción por la batalla, pero aún así logró contenerme. Respondió a cada ataque que le lancé. Me sentí sorda en una pelea con él. No podía comunicarme. Él me entendía, pero yo no. El hecho de que no fuéramos iguales me hundía cada vez más en el corazón. Kokushibo era comparable a Muzan en potencia, aunque este último quizás era un poco más fuerte en potencia bruta. Pero Kokushibo lo superaba con creces en habilidad.
Por primera vez en mi vida, me habían superado en términos de habilidad. Kokushibo me superaba en fuerza bruta y habilidad. No era rival para él. No, incluso más profundo que eso. Había algo más que me hacía sentir tan indefensa ante él. No sabía qué. En una demostración extraordinaria, Kokushibo predijo mi movimiento y me abrió una profunda herida en el abdomen. El corte me desgarró la carne del cuerpo, dejando una línea enorme. Sabía con total claridad que me superaban y que me habían predicho. Era muy consciente de ello y eso empeoró la derrota. Tropecé en el suelo, pero mi impulso continuó mientras rodaba como un trapo. Solo me detuve cuando mi cuerpo se estrelló contra un árbol, haciendo que las astillas se dispersaran al destrozar el grueso tronco. Me quedé allí, inmóvil, mirando la luna llena mientras me desangraba lentamente por mis heridas. Normalmente, tendría más tiempo para disfrutar de mi vida, pero esta vez los dioses me jodieron de verdad. Aún podía sentir la presencia amenazante de Kokushibo no muy lejos de mí. Ni siquiera tuve que mirar para saber dónde estaba. Mi único alivio fue el hecho de que no sentí ninguna intención de matar ni malicia por parte de él. ¿En qué situación tan triste me encontraba? Estar a merced de un demonio una vez más. Pero bueno, al menos ahora sabía por qué me sentía tan superado. No debería estar tan superado en habilidad. Y no era arrogancia. Lo cierto era que el concepto de maestría no era tan alto como para que estuviéramos tan lejos. Yo estaba en la cima de la técnica por derecho propio. Mis ojos, aunque solo eran 2 pares contra muchos, nunca me habían fallado. Su intensidad no se sometía a la de sus ojos demoníacos. Me negué. Así que solo podía haber una respuesta a esta situación desesperada. No fui yo sino las técnicas que había perfeccionado. Maldito bastardo, ¿cuánto entrenaste para vencerlo? Pregunté mientras seguía acostado boca arriba. Sabía la respuesta a esa pregunta. Él hizo todo. Él lo sacrificó todo. Era una verdad innegable que yo, incluyendo a todos los cazadores de demonios de la historia, vivíamos del legado de Yoriichi. Él inventó no solo la respiración solar, sino también los 5 estilos principales de respiración. Todos los guerreros que le siguieron habían vivido este legado. Podría decirse que adquirieron poder siguiendo las huellas que Yoriichi dejó. Incluso yo había hecho lo mismo. Claro que inventé la respiración mixta, pero era solo una combinación de los 5 estilos principales de respiración. No era nada nuevo, así que aquí está el problema. Mi oponente actual era la pesadilla de todo aquello. La entidad que se alzaba ante mí había convertido toda su existencia en un contraataque. Él era el némesis de Yoriichi y todo su legado. Se podría decir que era el cazador antidemonios. Era un contraataque al sistema de poder del estilo respiración. Se había convertido en tal ser en un intento de derrotar a su propio hermano. Así que por supuesto, aquel que dedicó toda su vida a derrotar a Yoriichi no tendría problemas en enfrentarse a la versión más débil que era yo. ¿Vas a volver a levantarte?, dijo mientras caminaba por el bosque. ¿Eso fue siquiera una pregunta? Justo cuando mi racismo también estaba desvaneciéndose, me levanté una vez más, no era mi primera vez ni sería la última. Respiración acuática. 11º grado. La malicia de vivir Seiji contra Kokushibo, 2 puntos de vista de Seiji. Una técnica interesante. Nunca esperé algo así de ti considerando tu naturaleza perfeccionista, comentó Kokushibo con naturalidad, como si me conociera. Quizás sí, considerando que su vista era comparable a la mía. A estas alturas de nuestra pelea, ya nos habíamos identificado, como si hubiéramos terminado de presentarnos. ¿Caos controlado? O tal vez orden caótico sería un término más adecuado. Tarareó mientras seguía caminando con paso firme. Donde todos los demás demonios, incluso el propio Muzan, dudaron ante el peso de mi odio y mi intención asesina, Kokushibo actuó como una suave brisa que soplaba sobre él. Ya lo he dicho antes y a mí también me pasó. Cuando dominas el arte de la violencia, no tienes miedo ni entras en pánico. Lo aprenderás por tu cuenta cuando crezcas, pero no existe tal cosa, dijo y su paso finalmente vaciló cuando una pequeña rama lo saludó levemente. Bajo mi técnica, ese simple movimiento se sintió como una cuchilla en su cuello. No estoy de acuerdo, aproveché esa oportunidad más rápido que un hambriento comiendo. Mi desesperación era el doble de grande que el hambre. Respiración de viento trueno. Tercera forma. El estilo de respiración más rápido funcionó para amplificar la velocidad de las ira más veloz. Era como un meteorito viviente. La barrera del sonido casi lloró antes de quedar atrás y abandonada. El sonido era demasiado lento para seguir mi velocidad. Cielo partido, apenas podía ver el mundo a mi alrededor, ya que me movía tan rápido que ni siquiera mis ojos lo podían captar.
La técnica era similar al trueno y al destello, pero aún más rápida y con la fuerza de la respiración de viento. Los ojos de Kokushibo se fijaron en mí, los 6. Se quedaron boquiabiertos con un destello de emoción mientras abandonaba todas las demás dimensiones y atacaba solo una. Adelante. Me había convertido en una fuerza imparable en todos los sentidos de la palabra. Kokushibo sostenía la espada frente a él. Su respuesta anterior para bloquear la rama en movimiento fue confundida con un golpe mortal. El único movimiento que logró completar en ese instante fue inclinar la cabeza. Mi espada cortó su espada con la misma facilidad con la que cortaba papel. Mi espada siguió volando mientras le cortaba la cabeza en diagonal por la mitad. Si no la hubiera inclinado a tiempo, se la habría arrancado del cuello. Si lo obligaban a contrarrestar a Yorichi, entonces yo tenía que ser más fuerte que él. Y en ese momento, al menos en lo que se refería a la dimensión del delantero, estaba por encima de Yorichi en su mejor momento. Las consecuencias fueron desastrosas. Me detuve a 10 metros detrás de Kokushibo. A simple vista, casi me teletransporté. Fue como saltarme una escena mientras la realidad luchaba por mostrar mi hazaña. No había ningún rayo de luz, ninguna imagen borrosa ni distorsión del espacio. Nada presenció mi velocidad. Y luego, oh, mierda, era una estatua mientras mi cuerpo se quedaba atascado por el puro agotamiento. Fue una explosión literal, pues la fricción al moverme a tal velocidad creó un calor inmenso. La explosión iluminó el ambiente. Mi ropa también casi se quemó por completo, dejándome desnudo y con moretones y quemaduras en la piel. ¡Gu! Kokushibo emitió un sonido gutural que no escuché mientras se doblaba y se agarraba la cabeza incompleta. Su carne se movió como si tuviera vida propia y, en menos de 5 segundos, sanó por completo. Temblaba con una mezcla de conmoción y agonía. Por otro lado, estaba contemplando si activar la marca del cazador de demonios mientras permanecía enraizado en el lugar. ¿Por qué lo estaba contemplando y no lo daba todo en esta lucha? ¿Te preguntas? Fue porque no estaba seguro de qué pasaría si lo hacía. No sabía cómo, pero creo que mi cuerpo no podría soportar la tensión como está ahora. Aunque estaba prácticamente curado en cuanto a hacer cosas normales, fue diferente cuando me enfrenté a la segunda batalla más intensa de mi vida. A la hora de la verdad, mi cuerpo aún no se había recuperado a su máximo potencial. Podría explotar en un charco de carne si activo mi marca de asesino de demonios. Pero al final, no me quedó más remedio que poner a prueba mi teoría cuando Kokushibo blandió su katana hacia mi cabeza en un ataque de ira. Su espada detuvo el aire a su alrededor y dejó un rastro de hoja lunar a su paso. Mi mente se quedó en blanco, cedí el control a mi cuerpo mientras mi marca de cazador de demonios se materializaba en mi frente. Me agaché para esquivar el golpe y le di un tajo horizontal mientras giraba. Mi espada no lo cortó, pues retrocedió lo justo. La punta de mi espada estaba a un pelo de distancia, pero nunca alcanzó a Kokushibo. Esa era otra forma en la que se diferenciaba de los demás demonios. Se negaba a que lo lastimaran en combate como si aún fuera humano. La mayoría de los demonios aprovechaban al máximo su regeneración, pero Kokushibo la usaba solo como medida de seguridad. Mi espada falló y mis brazos se convirtieron en gelatina al manipular la fuerza de mi ataque fallido. Redirigí el impulso hacia un corte diagonal mientras mi espada chocaba con la suya. Acero Nichirin se enfrentó a Acero Demoníaco y perdí estrepitosamente. Su espada tenía muchas otras hojas salientes que la atravesaron al rozarse. Luego también perdí en una batalla de fuerza bruta, pues salí volando. Tropecé y rodé varias veces antes de apoyarme con una rodilla en el suelo. Me deslicé unos metros antes de detenerme. Ese fue también el final de otra ronda. Mis ojos recuperaron la luz y me incliné para vomitar sangre. Mi cuerpo gemía de dolor, cada centímetro. No había ninguna parte de mi cuerpo ilesa, así que sentía un entumecimiento. El dolor se convirtió en la nueva normalidad para mí. El corazón me latía con fuerza en el pecho y, por un instante, deseé que parara. Porque cada latido me enviaba oleadas de dolor por todo el cuerpo. Yo no quería morir. No puedo morir todavía. Aún no. Inhalé profundamente. Me obligué a aceptar el dolor que siguió a mi acción. Me dije que era la prueba de que estaba viva. Y mi eterna voluntad de vivir convirtió ese dolor en placer. Una amplia sonrisa se extendió por mis labios. Respiración solar. Primera forma. En cuanto recuperé la consciencia, desactivé mi marca de cazador de demonios para aliviar la tensión en mi cuerpo. Pero aún así, sentía una fuerza sobrenatural agitándose en mi interior. Me miré en el reflejo de la katana, que solo tenía 2/3 de su longitud original.
Vi una pequeña marca en mi frente, parecida a un tatuaje. Seguía ahí incluso después de desactivar la marca de cazador de demonios. Lo que no me mata me hace más fuerte. Necesito sobrevivir. Danza del sol, agité mi espada y comencé a moverme como si bailara. La primera forma de respiración solar era una técnica de recuperación, tanto ofensiva como defensiva. No había sol en el cielo, así que el efecto era menor, pero aún así, me ayudó a recuperarme. Ahí está, dijo Kokushibo y un nuevo destello de luz brilló en 6 de sus ojos. Aunque tus propios ataques fueron intrigantes, esto es lo que vine a buscar. Abandoné todo lo que era yo en ese momento. Mi cuerpo dejó de considerar inconscientemente mi estilo y la posible respiración mixta. Dejé atrás todo lo que era yo y me entregué a la respiración solar. Cerré los ojos. Mis propias técnicas y mi estilo de lucha solo me herían más, así que solo usé la respiración solar como arma. En ese momento, perdí mi identidad. Yo no era Seiji Shigan. Soy Yoriichi Tsujikuni. Mi cerebro trabajó a destajo, mi memoria perfecta me ayudó y comencé a reconstruir mentalmente al primer usuario de respiración solar. Ya lo dije antes, pero los cazadores de demonios y el sistema de poder de los estilos de respiración eran el legado de Yoriichi. Y yo lo había dominado todo. Yo había asumido su legado. Por lo tanto, aunque nunca lo conocí a Yoriichi Tsujikuni. Recogí fragmentos dispersos de su ser y legado de los estilos de respiración, como la respiración de trueno, la respiración de agua, la respiración de llama, etc. El concepto de formas de respiración, el Inoki Dagura, las marcas de cazador de demonios e incluso mi propio recuerdo de mi vida pasada donde leí sobre él en el manga. Y así me convertí en la imitación perfecta de Yoriichi. Fue mi imitación más perfecta y también sería la última. Me abalancé sobre Kokushibo, esta vez no como Seiji Shigan quien sin duda preferiría atacar a sus enemigos con una ráfaga de velocidad, sino como Yoriichi. El hombre que se dirigió lentamente hacia el enemigo con toda la confianza del mundo. La última derrota. Punto de vista de Seiji. La inquietante noche silenciosa desapareció cuando estallamos en una batalla que sacudió el bosque. La luna llena brillaba tenuemente sobre nosotros, pero su luz apenas se reflejaba en mis ojos mientras luces más brillantes y coloridas seguían cada uno de nuestros ataques. Cada respiración me quemaba los pulmones, cada movimiento me enviaba puñales de dolor por todo el cuerpo. Mi aori y mi ropa, arreglados con cariño por Kanae, eran insalvables en ese momento, apenas cubriendo mis partes íntimas mientras me deslizaba por el bosque. No puedo parar ahora, me dije. Kokushibo era una figura inquebrantable de oscura majestuosidad. Sus numerosos ojos parpadeaban al unísono. Esos iris dorados me reflejaban como un espejo roto. No me reconocí en sus ojos. Respiración solar. Primera forma, danza del sol. Me moví, no como yo mismo, sino como lo haría Yoriichi. Avancé, mi espada destelló con un destello dorado al ejecutar un corte vertical que apuntaba directamente a su imponente figura. Mis músculos gritaban por el esfuerzo, pero obligué a mi cuerpo a obedecer. Su contraataque fue instantáneo. Respiración lunar. Primera forma. Utilizó la primera forma de respiración lunar para corresponder con la mía. Luna oscura, palacio vespertino. Un corte horizontal respondió a mi ataque, y una lluvia de cuchillas en forma de media luna explotó hacia afuera. La onda expansiva me hizo resbalar hacia atrás, y apenas me giré a tiempo de esquivar los arcos letales. Mis ojos brillaron morados mientras esquivaba esas pequeñas cuchillas ocultas en cuchillas. Un corte dentro de un corte. Por otro lado, Kokushibo permaneció inmóvil. No aprovechó mis oportunidades y parecía contentarse con contrarrestar mis ataques, demostrando su superioridad sobre respiración solar. Se quedó quieto como una estatua tallada en la misma noche. Solo me tomé un segundo de descanso antes de lanzar otro ataque. Respiración solar. Segunda forma, hice girar mi espada, una espiral de llamas. Mi corazón latía con fuerza mientras el calor de mi propia espada me quemaba las yemas de los dedos. La hoja rota se tornó de un rojo intenso. Cielo azul claro. Me extralimité con la idea de imitar a Yoriichi. No tenía confianza, pero albergaba una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera hacerle daño a Kokushibo. Pero él ya se estaba moviendo. Respiración lunar. Segunda forma. Su forma era prácticamente impecable, correspondiendo de nuevo a la mía. Era el contraataque perfecto, como si estuviera hecho a medida para contrarrestar la técnica que estaba usando. Observación de la luna con flores de perla. Medialunas superpuestas florecieron como pétalos, creando la imagen de una flor. Pero la delicada imagen logró atravesar mi anillo de fuego.
Chispas y brasas se dispersaron, tiñendo la oscuridad de luz. La onda expansiva obligó a los árboles a doblarse, pero él permaneció ileso. Ni siquiera lo estaba intentando. Respiración solar. Tercera forma sol furioso. Rugí, desatando una ráfaga implacable de golpes, cada uno más rápido que el anterior. Ataqué todas las dimensiones posibles mientras me decía a mí mismo que Yoichi lo abrumaría y no le daría margen para contraatacar. Imité esa visión en mi cabeza. Pero entonces su espada bailó, respiración lunar. Tercera forma, y vino otro contraataque perfecto. Luna repugnante, cadenas. Sus medialunas se entrelazaron entre mis cuchilladas, respondiendo a cada movimiento con oscura precisión. Una hoja en forma de medialuna me rozó el hombro. Más sangre. Más dolor. Mi brazo derecho tembló. La vieja herida que sufrí en el mismo lugar reapareció. Aún así no me he echado atrás. Respiración solar. Cuarto curso huesos ardientes, sol de verano. Arqueé mi espada, y las llamas se extendieron en una feroz media luna. Sentí el calor quebrar el aire. La fuerza del ataque se extendió, y el suelo bajo mis pies brillo rojo por la intensidad. Pero Kokushibo no parpadeó. Respiración lunar. Cuarta forma espíritu de la luna, Edi calamitoso. Un vórtice de media luna se abalanzó sobre mis llamas, devorándolas, partiendo la tierra bajo nuestros pies. Las lunas oscuras y arremolinadas se tragaron mi arco iluminado por el sol como un agujero negro. Una respuesta perfecta. Me tambaleé hacia atrás, tosiendo mientras el polvo y la ceniza llenaban mis pulmones. En ese momento, supe que no tenía sentido, pero seguí adelante. ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía revertir y usar la respiración mixta de nuevo, porque la única forma en que me movía era gracias a la naturaleza de la respiración solar, que otorga resistencia y persistencia sobrenaturales al usuario. Incluso el padre de Tanjiro, a punto de morir, aún podía realizar la danza Inokami Kagura. Ese era el tipo de milagro que la respiración solar podía realizar, y yo, por ahora, vivía exclusivamente de él. Respiración solar. Quinta forma transformación del sol poniente. Giré en el aire, lanzando mi espada en un golpe por encima de la cabeza. Todo mi peso e impulso se concentraron en ese único golpe. El mundo a mi alrededor se desdibujó, pero mis ojos percibieron a mi objetivo en cámara lenta. Lo único que importaba era mi espada y su garganta. Pero eché un vistazo a su rostro y su rostro estaba tranquilo. Respiración lunar. Quinta forma noche perpetua, luna solitaria, incesante. ¿Necesito repetir estos eventos una y otra vez? Por cada forma que usé, Kokushibo usó la forma correspondiente de respiración lunar y me contrarrestó a la perfección. Ascendimos cada vez más alto en las distintas formas. El bosque que nos rodeaba era el único testigo de la antigua batalla. Respiración solar vs respiración lunar. La única forma de vencer a Kokushibo era ser más fuerte que Yoriichi, o al menos tan fuerte como Yoriichi. Pero me di cuenta de que era imposible. Por más que intenté imitarlo no pude alcanzar ese nivel. Llegué a la escalofriante conclusión de que jamás podría vencer al Kokushibo. No importaba si usaba la respiración solar o la versión diluida, que consistía en los 5 estilos principales de respiración. Fue la pesadilla de Sam Breathing y todo su legado. Me desplomé alrededor del 10º grado. Mi cuerpo no aguantaba más, ni siquiera con milagros, así que mis rodillas simplemente se doblaron y me quedé allí sentado, inmóvil. A merced de un demonio. Una vez más. Eso es, ganaste, dije mientras Kokushibo caminaba hacia mí con pasos seguros y pausados. Su majestuosa figura se alzaba sobre mí, marcando la diferencia en nuestro poder, en nuestro nivel. Admito que era superior. Era el mejor espadachín, el mejor guerrero. Pero para mi sorpresa, dijo. No, este no es el final y no gano. No tienes tu espada. Puedo ver por tus movimientos desde el principio que estás más acostumbrado a luchar con una espada más larga. Usaste la mano izquierda, que no es tu mano dominante, y tu cuerpo aún estaba en proceso de curación cuando comenzó la pelea, comenzó a enumerarlos. Todas mis debilidades las cuales encontró desde el principio. ¿Cómo podría proclamar mi victoria cuando mi adversario se encuentra en tal desventaja? Preguntó. Habría ganado de todas formas. Quizás tendría más posibilidades, pero aún así sería mi derrota. Lo sabía, él lo sabía. Era una excusa, pero ¿para qué? Me recuerdas a mi hermano, y no solo por tu imitación barata de él, no, dijo, en tu genio, en tu persistencia y en tu naturaleza, veo que ambos están cortados por el mismo patrón. Pensé que tendría una pelea decente con el sucesor de mi hermano, un epílogo a una batalla perdida, pero me equivoqué, admitió con un destello de sinceridad.
Incluso sin el contexto de mi historia con Yoriichi, tú por ti mismo eres un oponente digno. Parpadeé, preguntándome si lo que estaba sucediendo era real o el sueño vivido de un hombre al borde de la muerte. Porque no tenía sentido. ¿Por qué seguía viva y por qué me contaba todo esto? Esta vez te ahorraré el trabajo, dijo, y luego se dio la vuelta bruscamente, como si temiera cambiar de opinión o que alguien lo obligara a cambiar de opinión. Pero nos volveremos a encontrar. Espero que para entonces estés en tu mejor momento para que podamos terminar esta batalla, dijo y comenzó a alejarse. Emociones crudas hervían dentro de mí al mismo tiempo que el alivio me invadía. Entonces me di cuenta de que Kokushibo era diferente a cualquier otro demonio. Se consideraba un guerrero, primero un samurái y luego un demonio bajo el mando de Muzan Kibutsuji. Al igual que Akaza, consideraba que la emoción de una pelea era mejor que el sabor de la carne humana. Por eso me perdonó. ¿Estás seguro? La próxima vez te mataré, le grité mientras se alejaba. Porque la próxima vez no lo atacaría como una copia de Yoriichi. No lo atacaría con las armas con las que estaba familiarizado. La próxima vez, si la hubiera, lo atacaría con mi propio poder, creado desde cero. Ni Sam Breathing ni su legado. Lucharía contra él con mis propios poderes. Mi propio estilo de respiración. Mis propias formas. Mi propio poder, que no es una copia de nada más. Hoy luché como el sucesor de Yoriichi. La próxima vez pelearé como Seiji Shigan. Y no lo perdonaría como él me perdonó. Borraría todo rastro de su vil ser de este mundo. Él no respondió, simplemente desapareció en la oscuridad, dejándome medio muerto y completamente humillado. Me levanté con heridas sangrantes y la ropa hecha jirones. Luego empecé a caminar hacia la mansión mariposa. Prometo. Esta será mi última derrota. Muzan, Kokushibo y todos los demonios repugnantes que vagaban por la tierra. Todo lo malvado lamentará este día. Porque ese día me aparté del camino de la imitación y me vi obligado a seguir el mío propio.